vamos a invitar aquí al frente, en el espacio de foro, a que nos acompañe el día de hoy el candidato independiente a la presidencia de la República, Armando Ríos Peter, al que le pedimos nos acompañe junto con el presidente de Confederación, Ricardo Zaragoza, y nuestro secretario, Arturo Reyes. Muy buenos días, candidato. Le damos la bienvenida a nuestro candidato independiente a la presidencia de la República, al señor Armando Ríos Peter. Muy agradecidos, candidato, por estar aquí con nosotros. Gracias, Ricardo. Los agentes aduanales estamos conmemorando nuestro primer centenario y precisamente por eso queremos conocer su visión respecto del comercio exterior mexicano y del agente aduanal como figura clave del mismo. Los agentes aduanales le aportamos mucho al país, ya que siempre hemos estado al servicio de la nación y lo seguiremos haciendo. Bienvenido, candidato. Y ahora sí que… Muchas gracias, Ricardo. ¿Puedo pararme ya? Sí, ¿verdad? Como te sientas más a gusto, sentirme más libre entre colegas aduaneros. Como se sientan más libre. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Le agradezco mucho a Ricardo Zaragoza esta invitación y la deferencia está en un foro tan importante y tan potente como este que hoy celebra 100 años de una actividad pues fundamental para la vida económica del país. Sin duda la figura del agente aduanal pues representa una de las trincheras de defensa de lo que es la nación. Así lo he entendido siempre desde que he tenido entendimiento de lo que son nuestras fronteras y lo que son nuestras aduanas. Y la figura de los agentes aduanales, pues lo que hace en la supervisión de las exportaciones y las exportaciones cotidianas que hacemos como país, pues es eso, verificar la potencia, el tamaño, la capacidad que tiene nuestra economía y si hay un momento peculiarmente importante en la vida económica del país para esta figura y para la trascendencia de lo que significa, pues es esta, en la que estamos discutiendo el Tratado de Libre Comercio. Discutiendo un tratado que pues requiere ser modernizado, pero que tiene obviamente una serie de cuestiones de enorme complejidad por la manera en la que arranca la discusión, por la manera en la que arranca la negociación. Una negociación que en cierto sentido no solicitamos nosotros, una negociación que arranca precisamente a partir de la posición política de un nuevo gobierno en los Estados Unidos y que requiere que todos los mexicanos, todas las autoridades y obviamente incluyo en ello la bisagra de lo que significa los agentes aduanales, cerremos filas. A final del día, saber qué es nuestra… ¿Está mi presentación? Ahí está. Saber qué es el futuro de nuestro país el día de hoy en tema económico, sin duda alguna tiene que ver con cómo nos vaya en esta negociación del Tratado de Libre Comercio. Y hay cosas, y ahorita lo podemos dejar tal vez para algunos de los comentarios, en las que los agentes aduanales pues son clave. Por ejemplo, todo el tema de comercio electrónico, que ofrece retos en materia de cómo manejar, pues que de repente si antes tenías un camión que fuera a pasar por la frontera, pues la forma tradicional, la agente aduanal se subía, revisaba, en fin. ¿Y qué tal si ahora te pone Amazon una serie de bodegas justo en la frontera y te empieza a meter paquetes a granel sin que paguen impuestos porque una sola mercancía pues no merezca pagarlos? Creo que hay cosas que hay que verificar y que esta reunión sin duda alguna tendrá en contexto. Pero bueno, creo que esta discusión de los 100 años ocurre no solamente alrededor de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, de cuáles van a ser las posiciones, cuál va a ser el éxito, y espero que me equivoque, o el fracaso que pudiera haber en la renegociación, y eso tiene un impacto económico, pero esta celebración de 100 años ocurre alrededor de uno de los momentos históricos, yo creo que más importantes de la vida reciente del país, la elección del 1 de julio. Y espero no equivocarme cuando uso la palabra histórica,
Siempre los políticos cuando se suben a un estrado y especialmente cuando están involucrados en una elección, lo que dicen es, esta elección es histórica, ¿no? Claro, es histórica para ellos, tal vez para sus familias, en fin. Y sin duda alguna, cada elección, la del 2012, la del 2006, pues son elecciones históricas. Siempre han tenido una incidencia y han generado patrones de comportamiento en nuestra sociedad que van diferenciando el desarrollo, la del 2012, la del 2006, etc. Pero creo que es válido decir que esta elección, y por eso puse el ejemplo del comercio electrónico o el e-commerce, que es algo muy particular que tiene que ver con este gremio, estamos viviendo un momento de transformación no solamente en México, sino en el planeta. Hoy vivimos un momento particularmente distinto de cómo se ha vivido, pues por lo menos en la humanidad entera. Y creo que no estoy pecando de ingenuidad al decirlo. No veo ahorita, ahí hay un teléfono celular. Casi siempre cuando está en los foros, ubican las mesas y están estas chácharas siempre ahí sentadas, siendo parte de nuestro escenario. Los teléfonos celulares, solamente como una representación de nuestra realidad cotidiana, hoy me parece que nos permitirían argumentar que esta elección, la elección del próximo 1 de julio del 2018, puede ser verdaderamente una elección histórica. Porque a diferencia del 2012 o el 2006 o el 94, hoy tenemos instrumentos de comunicación, hoy tenemos instrumentos de articulación social que no teníamos antes. Hoy la forma en la que ha evolucionado el comportamiento social, precisamente por la forma en la que estamos interactuando e interconectados, es radicalmente distinta. Hace unas semanas, hacía unos meses, platicaba con un joven que se llama Sergio Vaz, puedo equivocarme en el apellido, que es un arquitecto de 25, 26 años, recientemente salido de la universidad, que enfrentó, igual que muchos de los que seguramente estamos aquí, otros estaban fuera, el terremoto del 19 de septiembre. Temblor terrible. Hace solamente unos días nos volvimos a acordar de la sacudida y creo que remembramos un hecho complejo que fue el del 19 de septiembre. Y a mí me interesaba conocer a este joven porque él construyó una plataforma que se llama Verificado S19, VS19. ¿Qué es VS19? Es una plataforma que surgió precisamente en el momento del terremoto y que en los días posteriores fue sirviendo como una plataforma de interacción social para irle dando soluciones a un momento complejo. Edificios colapsados, gente que quería ayudar, que tenía que organizarse, en fin. Y platicando con este joven, repito, de 25, 26 años, encontré en lo que él me decía que fue el origen de su plataforma, el soporte para poder decir que esta elección es una elección histórica. Este chavo terminó el temblor, una sacudida terrible, y le gusta, como a muchos de los universitarios arquitectos de su generación, utilizar mapas abiertos de Google Open Maps se llaman. Son estos documentos que tú puedes escribir y alguien más al mismo tiempo está escribiendo, y digamos, si es un documento abierto, tal vez las 300, 500 personas que estamos aquí, podríamos en un mismo documento al mismo tiempo estar incorporando información, dependiendo de la pregunta. La pregunta que este chavo puso al contexto de sus contactos fue: ¿dónde hay edificios colapsados en la Ciudad de México? Él me contaba que le impresionó esta imagen donde se caía un edificio y dijo, bueno, necesitamos saber dónde se cayeron los edificios porque lo importante es salvar vidas. Entonces él agarró un mapa, lo puso en su chat de WhatsApp, nada demasiado sofisticado. ¿Quién de aquí utiliza WhatsApp? ¿Pueden levantar la mano, por favor? O es más, para que nos veamos todos. ¿Alguien de aquí no utiliza WhatsApp? Ok, listo. Esa es una pregunta universal. Lo hice hace poco en la Mixteca Poblana, lo hice en Chiapas y la respuesta casi es la misma. Todo el mundo levanta la mano cuando se trata de una cosa tan cercana como el WhatsApp. Aparte, los teléfonos celulares se han vuelto muy baratos. Ahorita puedo comentar sobre eso. Pero el tema es, Sergio lo que quería saber es ¿dónde hay edificios colapsados? Hizo su Google Open Map, lo mandó a su red de contactos lo recibió
y le pareció importante no solamente llenar los datos que le estaban pidiendo, donde hay edificios colapsados en la Ciudad de México, sino compartirlo. Y los otros que lo recibieron decidieron compartirlo. Y los otros que lo recibieron decidieron compartirlo. En tan solo una hora, este documento, que había sido creación motivado por el interés de un joven que quería saber dónde salvar vidas, se había convertido en un documento abierto viral. En tan solo una hora, la sociedad que estaba en ese momento en la ciudad capital había llenado con toda certeza que existían 48 edificios colapsados en la Ciudad de México. Claro, el nivel de detalle cuando uno se metía al documento era increíble. De repente veías que algún joven o alguna persona, alguna señora que iba pasando por el edificio de Álvaro Obregón decía, en efecto, aquí hay un edificio que se colapsó, que se cayó y que necesita atención porque hay 3 personas que están sepultadas. Pero alguien seguramente cercano, tal vez en la contraesquina, estaba diciendo, no solamente hay 3 personas sepultadas, sino se necesita que traigamos una barreta para poder sacar a gente que está ahí. 48 edificios en tan solo una hora. Sergio había logrado involucrar a una gran masa de la sociedad que había comentado de Álvaro Obregón, de la colonia del Valle, de la colonia Roma, etcétera. Otra persona, al mismo tiempo, mismo interés, mismo instrumento, misma tecnología, mismo ecosistema, sin conocer a Sergio, dijo, ¿por qué no preguntamos dónde hay centros de acopio? Misma condición. Y lo mandó igual a su red de contactos y la red de contactos empezó a viralizar. Y más o menos en una hora y media, una hora me dice él, ya sabíamos que teníamos instalados 5,000 centros de acopio. 5,000 centros de acopio donde no, a diferencia del otro documento que era donde se cayeron los edificios, nos permitía saber dónde había cuántos picos, cuántas palas, cuántas manos para ayudar, cuántas botellas de agua. Distintas fuentes, distintos actores. Tercer elemento del ejemplo. Hay una organización aquí en la Ciudad de México, tal vez los que viven aquí la han visto, se llama Los Visitecos. Los Visitecos lo que hacen, salen miércoles o jueves a andar en bicicleta por las noches. Es una organización de unas 182 personas. Ellos, sabiendo, se dedican a andar rodando por la Ciudad de México, decidieron mandar igual un documento abierto en el cual decían, tenemos 182 bicicletas que pueden llevar cosas de un lugar a otro en estas rutas. ¿Qué les quiero decir con este ejemplo y qué logró Sergio? Una persona de 25 o 26 años. Logró armonizar en un mismo proceso, una misma plataforma, ¿dónde estaba la demanda? ¿Dónde estaban los edificios colapsados? ¿Dónde estaba la oferta? ¿Cuántos picos? ¿Cuántas manos? ¿Cuántas enfermeras? ¿Y dónde estaba la capacidad de moverlas de un lado a otro? Claro, los visitecos pusieron 182, pero de repente alguien dijo, yo tengo 2 coches, yo tengo 2 motocicletas, yo puedo ayudar con un triciclo, qué sé yo. Teníamos más o menos la sociedad mexicana en el contexto de una grave crisis como la del terremoto, en una hora, la oferta, la demanda y la movilidad de la misma. De eso se trata la sociedad actual. Por eso este momento es un momento histórico. No porque se venga a parar aquí el político tal o el político cual para venir a decir, miren, yo les voy a resolver la realidad y el mundo. Y saben que además de todo, el agente aduanal va a ser el héroe del proceso histórico del país. ¿De qué sirve eso? Hoy lo que tenemos es que entender que nuestra sociedad, incluso en ese ejemplo, sin autoridades, sin instituciones, sin políticos involucrados, logró generar dinámicas de respuesta 10 veces, 100 veces, 1 millón de veces más eficientes que las que incluso hubiera logrado teniendo actores institucionales en medio. Ese es el momento que vivimos hoy. Y ese es un momento verdaderamente histórico, que si nosotros logramos aprovechar de manera adecuada, entonces México va a lograr remontar partes importantes del rezago que tiene y va a lograr abalanzarse en términos del desarrollo que se merece y que tiene capacidades de hacer. ¿Por qué lo comento eso aquí con agentes aduanales? Porque es precisamente el reto que tenemos cuando tenemos actores institucionales o que conviven, digamos, entre el sector público y el sector privado tan importantes, tan trascendentes como es la profesión que ustedes representan.
Ese es el tipo de retos que tenemos que entender. Y cuando ustedes invitan, me imagino yo, a quienes dicen, quiero ser presidente de la República, pues por lo menos es el tipo de visión que hay que exigirles. A ver, ¿cómo vamos a participar nosotros en un modelo de desarrollo que capitalice las potencias que tenemos nosotros? Hoy que discutimos el Tratado de Libre Comercio, hoy que estamos pensando que las exportaciones y las importaciones pueden mantenerse como una de las dinámicas más potentes de nuestro sector de crecimiento, pues me parece que hay que encontrar en la tecnología, en el nuevo tipo de aspectos de nuestro comportamiento social, las soluciones. Y estas reuniones son importantes para eso. Son importantes para celebrar sin duda alguna 100 años, pero son tan importantes para preguntarnos, listo, sale bien el Tratado de Libre Comercio, adelante, e-commerce, el ejemplo que yo ponía. ¿Qué tenemos que hacer para que México saque la mayor de las ventajas posibles de donde está la mayor área de crecimiento en el mundo, que es el comercio electrónico? Eso se le puede ocurrir a algún funcionario en la Secretaría de Hacienda de gabinete, pero ¿quién lo vive? ¿Quién lo sufre? ¿Quién lo enfrenta? No solamente en la parte de comercio, sino en el broncononón que tenemos de administrar nuestras aduanas. Ahí precisamente es donde nos enfrentamos con mayor preocupación a la presencia del crimen organizado. Y por eso cuando hablo de que ustedes son actores tan importantes y tan potentes, de mi recuerdo de como que las aduanas son esa gran frontera, ¿qué diálogo tenemos que tener con el sector aduanero del país para decir, México tiene un colapso en contextos graves de violencia e inseguridad en sus fronteras? Y no solamente me voy a la frontera norte, estoy hablando de Manzanillo en Colima, yo soy de Guerrero, Acapulco, digamos que también tiene punto fronterizo, en fin, aduanal. Entonces, ¿cómo le hacemos para enfrentar los retos que tenemos el día de hoy? Pues hay que dialogar. Y lo importante, y por eso puse el ejemplo del BS-19, es que hoy el diálogo es mucho más potente, mucho más fluido, porque cuando yo les pregunto quién tiene WhatsApp aquí, ustedes lo que me están diciendo es, todos hoy podemos estar interconectados. Un chat no acepta más de 269 personas, o no sé cuántas, 259. Aquí habemos dos tandas de ese tipo, podríamos armar 2 chats. Y si la pregunta fuera, ¿cómo garantizar la modernización, la automatización? Digamos que son retos importantes en materia aduanal. Pues hay que preguntárselo a la gente que sabe, a la gente que conoce, a la gente que sufre, pero a la gente que también tiene opiniones, tiene respuestas, tiene propuestas. Hoy, amigos y amigas, el mundo y este país pueden funcionar de manera radicalmente distinta si entendemos que un foro de este tipo, en lugar de ser vertical, tiene que ser horizontal. Y por eso esta elección es histórica. Porque frente a aquellos actores que vengan a sentarse frente a ustedes a decirles que quieren gobernar al país, creo que la única pregunta que hay que hacernos es esa. Oye, tú, ¿tuviste la valentía de levantar la mano y decir, quiero ser presidente de México? Algunos llevan mucho tiempo haciéndolo, otros llevamos más poquito. No importa eso. ¿Cómo quieres gobernar al país? A un país de 130 millones de personas. ¿Lo quieres gobernar de manera vertical o lo quieres gobernar de manera horizontal? Esa es la gran pregunta y por eso este es un momento histórico. De la decisión que tomemos los mexicanos tendremos un tipo de resultado distinto. Horizontal, hoy es más abierto, es más colectivo y genera mayor valor agregado. Eso requiere un cierto tipo de liderazgo. Vertical es más cerrado, vertical es más individualista y por ende genera menos valor agregado. Me quiero explicar. Dice el refrán que 2 cabezas piensan mejor que una. Vuelvo a mi referente del chat. Los chats no solamente sirven para mandar memes. Bueno, son divertidos para eso también. Pero cuando uno pone una pregunta, vamos a pensar cuál es la evolución óptima del sector aduanero en el país. Si nosotros tuviéramos este marco ideal que estoy planteando, pues aquí gente me puede decir cómo mejorar cada microsegundo en términos del just in time, de la exportación y la importación en Tijuana, pero tal vez esa visión es distinta del que le enfrenta en Matamoros.
o es diferente el que le enfrenta en Laredo, o es diferente el que está en el contexto de Acapulco, porque tal vez el contexto de la infraestructura, de la forma en la que funcionan los camiones o los barcos es diferente. O también la forma en la que funciona la actividad criminal que roza día con día esa situación. O el tipo de autoridad que enfrentas. Tienes un presidente municipal que es un gandaya y anda viendo a ver cómo te ordeña con una lana. O el gobernador, que tal vez es muy proactivo y que es alguien honesto. O en otro lado puede ser el malandrín de malandrines. Imagínense el valor agregado, si dos cabezas piensan mejor que una, que te genera 500 personas funcionando de manera horizontal. Esa es esta elección, amigos. Esa es la elección del 1 de julio. Y por eso esta es una elección histórica. Yo les quiero compartir dos láminas. En realidad me hicieron una presentación del Tratado de Libre Comercio y por eso me he hecho güey y no la he querido presentar. Pero me parece que es importante presentarles dos láminas para generar que este proceso de diálogo nos permita hoy dejar sembrado lo que yo creo. Yo en cada reunión de este tipo dejo WhatsApps armados, chats, diálogos, porque es la forma en la que no solamente es un evento, sino el evento se mantiene de manera proactiva y continua. Dos láminas rapidísimas, con este adelanto, eso. Por eso, como ustedes todo esto lo saben, ahora estoy hablando, exportaciones, importaciones. ¿Cuánta gente está enojada en México hoy? Siempre en cualquier evento se oye el susurro que acabo de escuchar. Aquí está, estoy un poquito más lejos. Toda. ¿No? Todos. Tal vez muchos lo pensaron, no lo dijeron. Hoy México vive un momento muy peculiar en términos de humor social. La gente está irascible, molesta, irritada. Distintas razones, distintos contextos. Obviamente la información y la dinámica de la información ha ayudado a eso. Muchos escándalos, uno cada semana tras semana, que van profundizando, el socavón, y luego viene la estafa maestra, no sé cómo le llamaron. Entonces, nuestro proceso de molestia se ha ido acrecentando. Pero si yo les dijera, no solamente alrededor de la molestia, donde prácticamente todos están enojados, y quiero cerrar con una reflexión alrededor de eso, si hay tres temas que hoy molestan a la sociedad, pero que son además de todo como los nudos, los cuellos de botella que tenemos como país, yo pondría estos tres: la corrupción, la inseguridad y la desigualdad de oportunidades. Corrupción que, por ejemplo, hace que perdamos 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto al año. Es una brutalidad de recursos. Lo que se quedan unos cuantos en lugar de que fuera en beneficio del PAI total. La inseguridad de distinto tipo. Hicimos un cierre de búsqueda de firmas el pasado domingo. Hablé más o menos con 24, 25 personas de distintos estados. ¿Cuál es el problema del país? Todos me decían como número uno la inseguridad. La inseguridad en la Ciudad de México cuando te subes al transporte urbano y te asaltan, o la inseguridad en un lugar como Tamaulipas, donde sabemos de historias terribles en la parte de Reynosa, en fin. No quiero ahondar en el asunto. Y obviamente la inseguridad, que también deviene en violencia, pues lo que hace es que haya desinversión, que haya falta de crecimiento, que haya falta de capacidades de empleo. Tercera variable, la desigualdad de oportunidades. Un gigante como México que quiere correr un maratón, pero que solamente lo puede hacer con un pie, con una pierna, porque 1 de cada 2 mexicanos hoy vive en condiciones de pobreza, o no tiene enseñanza, o no tiene salud, o no tiene vivienda, o no tiene seguridad social, o no tiene nutrición suficiente, o no tiene varios de estos. Es nuestro país y tal vez las molestias, la irritación, el hecho de que todos estemos enojados puede tener en cada historia que ver con esto. La pregunta importante para dejarla y tal vez tener 15 minutos de preguntas y respuestas es: ¿por qué creen que esto sigue? ¿Por qué hoy México tiene en la corrupción, en la inseguridad y en la desigualdad problemas estructurales que llevan décadas? Tal vez hoy tenemos más conciencia de ellos y más molestia alrededor de ellos, pero son representativos de la forma en la que llevamos funcionando ya mucho tiempo. Bueno, yo tengo una propuesta o por lo menos una reflexión. Esto es derivado de un sistema político. Esto se siembra, se engendra y se regenera en un sistema político que hay que cambiar. Por eso esta elección también es histórica, no solamente por las capacidades de organizarnos que podamos tener, sino porque este proceso tiene que ver con 6 frases, 6 palabras que yo les ofrezco el día de hoy para que las meditemos y las revisemos. Son parte de una cadena de condiciones que se presentan
en cada partecita de nuestro territorio nacional y que siembran la corrupción, la inseguridad y la desigualdad de oportunidades. ¿Dónde empieza? La corrupción con letra C, por cierto. Son 6 palabras con letra C, 6 frases. Empieza en las campañas políticas. Campañas políticas que cada vez más y más y más necesitan dinero. 7,000 millones de pesos de recursos públicos. Se supone que por cada peso público llega a haber hasta 5 pesos privados. Lícitos o ilícitos, por cierto. Primera palabra con letra C, campañas políticas, donde cada vez se requiere más y más dinero. ¿Para qué? Para comprar votos. Comprar votos con bultos de cemento, con tinacos, con billetes de Sor Juana o billetes de Diego Rivera. Campañas políticas, compra de votos. ¿A quiénes? A clientelas electorales. Clientelas electorales que a veces son amarillas, por ejemplo aquí en Iztapalapa, pero que eran amarillas y ahora son morenas en la delegación Cuauhtémoc, aquí donde estamos, y que tal vez en el Bajío son azules, o si te vas al Estado de México son rojas. Y ahí estoy hablándole de todos los partidos políticos, donde la gente no es vista como gente, sino es vista como credenciales de plástico. Campañas políticas, compra de votos, clientelas electorales. ¿Quién pone el billete? ¿Quién pone el billete cada vez más para esas elecciones? No encontraba otra palabra con letra C, disculpen, puse compadres. Los compadres. Mi compadre va a ser presidente municipal, mi compadre va a ser gobernador, mi compadre quiere ser presidente de la República. Pues hay que hacer una reunión para pasar la charola y conseguirle un billete. Pues ¿cómo voy a dejar solo a mi compadre? ¿Qué quiere ese compadre? Pues quiere quedarse con contratos, también con letra C. Contratos de obra pública, contratos de servicios. ¿Quién vende las medicinas? ¿Quién vende las despensas? ¿Quién es el que hace las obras públicas, las carreteras, los bajopuentes? Algún compadre que financió la campaña. Campañas políticas, compra de votos, clientelas electorales, compadres que financian las campañas para quedarse con contratos, o peor aún, para ser quienes administren los contactos con el crimen. ¿Dónde está el huachicol? ¿Dónde está el cobro de piso? ¿Dónde se hacen los secuestros? ¿Dónde se trafican a las personas? Ahí donde seguramente hay un político que tiene un compadre que le ayuda a tener ese contacto con el crimen. Y aquí hay ejemplos de todos los partidos, amigos y amigas. No es que sea uno menos bueno, uno menos malo. Es un sistema. Y por eso hay que ponerse arriba en el análisis del momento que estamos viviendo. Yo fui candidato, precandidato por lo menos, a ser gobernador del estado de Guerrero hace 3 años. Hace 3 años yo era el candidato puntero para ganar la gubernatura de Guerrero. Si hubiera decidido estar en la boleta hubiera ganado, yo sería gobernador de Guerrero. ¿Qué pasó en aquel momento? 43 chavos de la normal rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos. 2 de ellos, por cierto, de mi equipo, Jaguares, así me dicen allá. ¿Qué se evidenció en Guerrero, en Iguala, en el tema de Ayotzinapa? Este circuito. Érase una vez una campaña de un candidato que se llamaba José Luis Abarca, que quería ganar y que por lo tanto compró votos a clientelas electorales en Iguala, eran amarillas, era mi partido, por cierto, el PRD, donde sus compadres que le financiaron la campaña, pues terminaron siendo los contactos con el crimen y decidieron, en lugar de proteger a unos jóvenes, desaparecerlos. Es un ejemplo del PRD. Oye, Armando, tú eres del PRD, algo raro hay ahí. Tú saliste del PRD, hay algo raro en tu historia. Bueno, vamos a otro ejemplo. Érase una vez una campaña que quería comprar votos a clientelas electorales, donde los compadres que financiaron las campañas terminaron suministrando, en el caso de Veracruz, agua a los niños que merecían quimioterapia. Ese es un ejemplo del PRI. Oye, pero pues, ¿y qué onda con los otros? Los otros no hay tantos, ¿no? Érase una vez un candidato que quería hacer campaña, que tuvo clientelas electorales, compró votos a compadres les financiaron y que terminaron ayudándole al gobernador a tener una presa en su rancho. Y es el ejemplo de Sonora, y es un ejemplo azul. Claro, por cierto, Sonora, el lugar donde más estrés hídrico hay, por cierto. Estas cosas siempre, bueno, pero es que tú no has escuchado todavía La Esperanza de México, ¿no? Érase una vez un candidato
que hizo campaña, que compró votos a clientelas electorales y que terminó dándole a sus compadres la administración en la delegación Tláhuac. Y esos compadres eran los principales narcomenudistas de la Ciudad de México. Esto es un sistema, amigos y amigas. Este sistema tiene que ser combatido. Y tal vez en otro momento hubiera sido difícil. Hoy es posible, porque hoy estamos interconectados de distinta manera. Cierro con una pregunta. ¿Cuánta gente está enojada en México? Ya me dijeron más o menos el 100. La respuesta técnica es 93.5%. Todos. La pregunta que yo le hago a nuestros agentes aduanales del país hoy es, de este recinto, sin que me lo respondan en términos personales, pero para que se lo respondan a ustedes, hoy en la noche. Hay un momento muy peculiar en la noche que es cuando uno apaga la luz, está a punto de dormirse y uno puede reflexionar con uno mismo sobre cosas. Propuesta de reflexión que les dejo. No he hecho la pregunta. Si el 100% está enojada, ¿cuánta gente creen ustedes que está dispuesta a hacer algo para cambiar las cosas? Alguien dígame, eso sí necesito que me conteste. ¿Cuánta gente creen ustedes que hoy, si todos estamos enojados el 93%, cuánta gente más o menos calculan que está dispuesta a hacer algo para que cambie México? El 100% menos 1. Es decir, todos estamos dispuestos a hacer algo para que cambien las cosas. No, no ojalá. ¿Cuánto? 100%. El 100 está enojado. El 7 que no está enojado está dispuesto a hacer algo para que cambien las cosas. ¿Alguien más? Todos estamos dispuestos a hacer algo para que cambiemos las cosas. Me siento contento de estar en un recinto tan optimista. Más o menos les voy a decir cuánto es. Siempre hay veces que me dicen y empiezan 40, 30, etcétera. Hay veces que me dicen 5, etcétera. Es el 20%. Solamente les pido reflexionemos la pregunta. Todos estamos enojados o hay irritación y molestia. Pero cuando uno pregunta quién está dispuesto a hacer algo, la verdad es que la gente se retrae. Y es el 80% el que dice que no, por cosas que además de todo son entendibles. Las pongo tal vez porque no fui muy explícito en la pregunta. Cuando la gente dice, yo no estoy dispuesto a hacer algo para que cambien las cosas, le preguntas y en las encuestas lo que te dicen es, yo hacer algo para que cambien las cosas, ni madre, me va a ir peor. A ver, hay un acoso sexual en la oficina y lo está haciendo el jefe y es algo que es injusto y es algo que es inmoral y es algo que yo repruebo. Pero si yo decido hacer algo para que cambie esa situación, igual el que corren es a mí. Así te lo responde la gente. Y la gente siente que como el sistema es muy pesado, es violento incluso, puedes acabar peor al denunciar, al tratar de cambiar. Por eso el 80%. ¿Qué me quedo con la figura del 20%? Y me quedo con un gran optimismo que es el que me llevo por lo menos de este foro. Hay un 20% que está dispuesto a hacer algo para que cambien las cosas. Hay un 20% que está dispuesto a echarse para adelante. Es más, está echado para adelante, no está nada más en la queja. Está trabajando, está cambiando su aduana, está involucrando nuevos procesos, está modernizando. Donde no hay dinero, está convocando a nuevo dinero. Bueno, 80-20. ¿Qué tipo de mexicanos son ustedes? Eso no me lo contesten. 80% y 20%. La pregunta que les quiero dejar sembrar el día de hoy, y le agradezco mucho a Ricardo, es ¿qué tipo de mexicano está reunido hoy celebrando los 100 años de las agencias aduanales? ¿80% o 20%? A aquellos que hoy se respondan que son parte del 20%, les tengo una gran noticia. Una gran y profunda noticia. Somos 25 millones de personas que hoy, a diferencia de otro momento en la historia, podemos interactuar, interconectarnos, georreferenciarnos y actuar juntos. El de Tijuana con el de Chetumal, el de Chetumal con el de Chilpancingo, el Chilpancingo con el de Tamaulipas. Por eso esta elección es histórica y por eso me siento muy contento de haber sido invitado el día de hoy aquí. Muchas gracias. Gracias. ¿Hacemos unas preguntas? Lo abrimos a preguntas. Bueno, ¿conocen la mecánica? Hay 2 micrófonos, tenemos 8 minutos. El que quiera, por favor, hacerle alguna pregunta aquí a nuestro candidato. Adelante, están los micrófonos, uno en cada pasillo. Por favor. Adelante. Bueno. Sí. Buenos días.
Muchas gracias al precandidato. La pregunta es, hoy con la presidencia en Estados Unidos se ha complicado el entorno económico para México, el entorno de las exportaciones, y la pregunta muy concreta es, de ganar usted la presidencia, precandidato, ¿cuál sería la estrategia para efectos de establecer una relación con Estados Unidos que sea en beneficio de México? Claro. Muchas gracias. ¿Tu nombre, perdón? José López, agente aduanal. Gracias, José. Mucho gusto. A ver, sin duda alguna, José, yo estoy convencido, no hay relación internacional más importante que la que tenemos con los Estados Unidos. No estoy descubriendo el agua tibia, pero este año nos ha demostrado que esa relación en su complejidad no logramos armonizarla con una narrativa mucho más potente. El Tratado de Libre Comercio, que ha sido exitoso en muchos rubros, en otros tal vez no tanto, especialmente en las regiones de donde yo vengo, hacia el sur, en fin, pero sin duda alguna generó una dinámica económica muy potente, muy proactiva, muy positiva. Pero la dimos por hecha, es una narrativa que dejamos armada y que pensamos que iba a ser siempre eterna. No nos dedicamos a garantizar que esa narrativa se profundizara, se mejorara. Y claro, cuando empezaron a ver en los estados del norte que la propia lógica infernal de que no se generen buenos empleos pagados, empleos bien pagados aquí, se fueran allá, empezó a generar una enorme tensión social en los Estados Unidos que derivó en el mandato de Donald Trump. Estoy haciendo una síntesis muy acotada. Pero es una relación importante para nosotros. El tema es que también es importante para ellos. Y es equidistante en importancia. Y esto es algo mentalmente que tenemos que tener muy claro. Es igualmente importante la relación de México, de Estados Unidos para México, que de México para Estados Unidos. Idéntica. Claro, hay que ver en dónde están los distintos puntos de esa relación y decírselo a agentes aduanales tal vez sea uno de los espacios donde más se puede entender. Tal vez nosotros tenemos una balanza comercial significativa, importante en la relación con ellos, importaciones, exportaciones. Cualquiera podría decir, a Estados Unidos no le importa salirse. Se ha demostrado que no, y es precisamente por el beneficio que ellos tienen del comercio con nosotros que no ha ocurrido. Bueno, pero nuestra relación no solamente tiene que ver con eso. Nuestra relación tiene que ver con temas de seguridad, por ejemplo. ¿Quién le cuida las espaldas a los Estados Unidos? ¿Quién protege al territorio norteamericano de que no se le infiltren terroristas? México. Y no es con un estúpido muro como eso se resuelve. Se resuelve con intercambio de inteligencia, con información, con relaciones interpersonales como las que ustedes establecen día con día en el contexto bilateral, en las fronteras en las que ustedes trabajan como agentes aduanales. Entonces, ¿qué diría? Nosotros tenemos que tener en la siguiente etapa del 2018 una relación digna. Entendemos el tamaño que tiene Estados Unidos, es un tamaño brutal en términos de tamaño, de poder militar, de capacidad económica, pero en las relaciones, cuando hay codependencia, lo que debe de reforzarse es el respeto. Y el respeto solamente se gana con dignidad. Y la dignidad solamente se gana con argumentos claros y potentes. El argumento más potente que tiene México hoy es el que les acabo de decir. ¿Mantenemos una buena relación de libre comercio porque es benéfica? Sin duda. Yo aspiro a que el hemisferio norteamericano siga siendo y se convierta todavía más en la palanca de desarrollo del planeta. Eso podemos hacer. Podemos ser la fuente de energías limpias más potente del mundo. Hay que tener una interconexión con California, por ejemplo, y aprovechar el desierto de Sonora. Y tal vez salirnos de la tara mental muchas veces de andarle metiendo a refinerías. Pero bueno, eso es otro foro tal vez, ¿no? El asunto es que si nosotros en la relación con los Estados Unidos tenemos un planteamiento claro y digno de cómo esa interacción es mutuamente benéfica, por más que tengamos un presidente que sea un tough guy, un big bully, vamos a tener la posibilidad de interactuar con lo que nos interesa, que es el país. Ese país. Necesitamos un presidente que con dignidad, con claridad y con el apoyo de los mexicanos, que luego se nos olvida a los que son autoridades, pero se nos olvida a los mexicanos. Logremos confrontar, no confrontar no es la palabra, logremos enfrentar una situación adversa, pero que tiene en la relación compartida un resultado benéfico para los dos. Muchas gracias. Gracias. Tenemos dos preguntas más. Rogelio, si le damos la oportunidad a la dama y posteriormente tú. Adelante, por favor. Buenos días.
Mi nombre es Paulette Rojas. Gracias, Paul. Bueno, candidato, usted nos habló de… Soy aspirante todavía, ya me estoy sintiendo bueno, mucho. aspirante. Sí, Usted nos jurídicamente. habló del sistema, del peso del sistema y de la corrupción que hay en él. Y creo que como aspirante independiente, o en su caso que esperemos que lo sea candidato, es un gran obstáculo, por así llamarlo. Mi pregunta va hacia cuál es la razón por la que usted decidió enfrentar ese obstáculo, que es, a mi punto de vista, muy grande, y las estrategias que debe seguir o que pretende seguir para enfrentarlo. Además, el por qué nosotros como ciudadanos debemos entregar nuestro voto a un candidato independiente, ya no sea usted, sino cualquiera, y que nos garantiza que ese voto no será desperdiciado. Claro, mil gracias. Es como una tesis doctoral, pero te agradezco mucho. No, no es cierto, muchas gracias, Paulette. A ver, yo tengo 45 años cumplidos el día de hoy. Felicidades. Es que ayer todavía respondía, tengo 44 años, de los cuales la mitad de mi vida, que son 22, pero hoy ya no pude hacer esa ecuación. Yo tengo, de mi vida personal, profesional, tengo 22 años, de los cuales todos me he dedicado a la vida pública. Yo he sido servidor en lo local, en lo federal, en Guerrero, a nivel país, en Hacienda. He sido legislador, soy senador con licencia ahora, fui diputado. Me apasiona la política. Esa es la profesión que yo decidí desde muy chico. Y realmente me ha generado una preocupación interna terrible el gran deterioro que tiene la política como profesión en el país. Que los políticos sean vistos como los malandrines mayores, que sean vistos como los traidores mayores a la patria, es una realidad de la profesión de la cual yo le doy de comer a mis hijos. Y esto te lo contesto desde la parte más profunda porque yo quiero que la política se reivindique, porque sin política todo lo que les acabo de decir no es posible. Sin política no puedes consensar y ponerte de acuerdo con la gente. Sin política no puedes delegar acciones, no puedes ver quién es mejor para hacer tal o cual cosa. La política ayuda al consenso. La política ayuda a que el valor agregado de la sociedad crezca si logramos entender que cada uno aporta. Y creo que este es un momento importante de hacer política, de no dejarles espacio a los que nos vengan a vender espejos. ¿Puedo tardarme tantito más? Es que me acabaron el tiempo, porque me emocioné con la primera parte de mi cumpleaños. Bueno, el tema más importante en este momento es qué tipo de sociedad queremos ser. Queremos ser una sociedad que sea llevada de la mano por alguien más, por el que te venda el espejito que sea, el enemigo del venezolanismo, que ahora es el PRI, el enemigo de la mafia del poder, que es ya sabemos quién, ¿no? O sea, ¿qué queremos? ¿Queremos un nuevo pastor que nos vaya llevando de la mano? ¿O queremos ser una sociedad que tome decisiones por cuenta propia y que construya el gran país que podemos ser? Creo en lo segundo. Como papá de familia, lo creo como ciudadano y lo creo como político. Entonces, ¿por qué tomé esta decisión? Porque creo que es el momento de enfrentar ese tipo de liderazgos con una visión distinta. Por eso hablé tanto del horizontal. Ahora, es un reto enorme. Tienen mucha lana, tienen muchos spots, tienen muchos recursos. Pero ahí donde compran votos, yo lo que aspiro es a que haya gente consciente. También con letra C. Por eso acudo al 20%. Ojo, no les dije el 100%. Acudo al 20% que sea consciente. Ahí donde hay clientelas, también con letra C, acudo a que haya ciudadanos. Gente que verdaderamente sepa que nadie más le va a venir a resolver la bronca, sino que es su obligación chambearle, su derecho además de todo y su obligación, chambearle para salir adelante. Él, sus hijos, su familia, su trabajo, su felicidad. Y ahí donde hay contratos, donde hay contactos con el crimen, que haya compromisos abiertos. Para que la política vuelva a tener liderazgo, tenemos que volver a tener confianza. Y eso es lo que yo aspiro en esta elección. Y es por lo que me gusta estar en este foro el día de hoy convocando a la gente que nos apoye. Gracias, gracias, gracias. Ahora sí que lo más expedita que nos las podamos aventar, por favor. ¿Qué tal? Rogelio. Acá de este lado, Armando. Sí, Rogelio. Y Rogelio Hernández. Bueno, parte de lo que yo te iba a preguntar ya lo hizo la compañera, pero a mí en lo personal, y no como agente aduanal, sino como ciudadano, yo lo que veo es de que tenemos una dictadura de partidos y simplemente lo que yo digo es, ¿qué hacen los independientes que tienen orígenes partidistas hoy diciendo es que vamos a reivindicar cuando toda la vida han sido parte de un sistema?
Entonces, yo sí considero que gente como tú, como Margarita o como el Bronco, sí podrían ser independientes en otros niveles, no a nivel de lo que es la candidatura a la presidencia de la República, porque para eso deben de tener muchos conocimientos. Claro. Pero sí creo que harían un muy buen papel en el Senado, en la Cámara de Diputados, pero yo no veo que desde tu carrera política haya sido tan independiente como para haber plasmado una condición que nos hiciera pensar a todos los mexicanos. Hoy por hoy, la verdad, siento que no hay independientes porque son hijos de un sistema que yo no sé si atrás de ese sistema sigan moviendo a los independientes. Claro. Con todo respeto. Claro que sí, Rogelio. Te contesto rápido. Los que no sean hijos de ese sistema nacieron en el 2016, porque las candidaturas independientes apenas existieron en el 2015. Ojalá que crezcan pronto y se vuelvan ya químicamente puros del sistema. Yo no, yo tengo 45. Gracias por el aplauso. No. 45. Y el asunto es, a mí me tocó ser parte de ese sistema, sin duda alguna. El tema es cómo fuiste parte del sistema. Y por eso las 6 C son importantes. ¿Quién estuvo en ese sistema y quién no? Yo renuncié a ser gobernador, les dije hace rato. Ser parte del sistema es querer quedarte con el hueso. Y perdón que lo diga un poco más en guerrerense. Y querer seguir mamando siempre. Ese sistema, ¿no? Hay gente que aun cuando vive en él, que aun cuando trabaje en él, no es parte de la compra de votos, ni de las clientelas, ni de los cochupos, ni de las relaciones criminales. A esa gente la necesitamos para construir el país. Entonces, ¿yo qué te puedo decir? ¿Cómo hemos sido parte del sistema? Es una diferenciación. Creo que es importante eso. Ahora, hoy tenemos una encrucijada. Los partidos políticos de los que tú hablas y a los que yo critico aquí, así como tienen gente buena, también me parece que el sistema los volvió adictos al dinero. Esa adicción al dinero, uso la palabra adicto, porque yo creo que no hay democracia sin partidos. Milité 10 años en el PRD, porque creo en los partidos políticos. Pero también creo que no hay peor condición para una democracia que tener partidos como los que tenemos ahorita. Yo cómo veo el momento histórico del país. Si son adictos al billete, hay que mandarlos un ratito a rehabilitarse. A rehabilitación, a la oceánica de los partidos. ¿No? Y construyamos un nuevo momento de actuar ciudadano, con mucha gente de esos partidos políticos, porque esos partidos van a estar en la Cámara, esos partidos van a estar en los estados. ¿Con quién vas a gobernar? ¿Con quién va a gobernar el presidente partidista, si fuera el caso, si está tirándole tierra a todos sus oponentes? ¿Qué realmente creen que el país se va a reconciliar nada más porque alguien gane? Esa es la peor tontería de este proceso electoral. México lo que quiere es conciliación. ¿Y por qué sirve un independiente? Porque es el único que, si convoca desde ese plano a la sociedad, puede ayudarnos a que todos juntos la transformemos. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para nuestro precandidato Armando. Gracias. Armando, dos cosas. Primero que nada, feliz cumpleaños. Que la verdad, qué bonito cumpleaños estás pasando aquí con nosotros. Que te hayas venido a festejar con nosotros. Y dos, muy agradecidos que hayas estado aquí con nosotros, muy interesante. Y en nombre de todos los agentes aduanales de México, queremos darte este recuerdo para que lo tengas para siempre y siempre nos recuerdes. Muy amable, te agradezco. Si nos permites una foto, vete por acá, Arturo. Me sentí ganando. Me sentí ganando. Gracias y enhorabuena. Suerte. Gracias. Bueno, ¿qué más vas a decir? Oye, ahí te